otros se quejaron de un repentino dolor en la cabeza, y cuando la hermana mayor, Piedad, de 12 años, que hacía de sirvienta y niñera, iba a buscar ayuda, fallecían encontrando las vecinas a los niños atravesados sobre la cama de matrimonio, siempre con la cabeza hacia los pies, siempre muertos en extrañas circunstancias. Fallecían cuando la madre, Antonia Pérez Díaz, estaba ausente, quedándose al cuidado de la casa Piedad. El padre Andrés Martínez del Águila, albañil, logró con ayuda de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen trasladar a su familia, mujer y 10 hijos de un chamizo en el que vivían hacinados a una vivienda digna de 3 habitaciones, comedor y cocina, en gran parte levantada con sus propias manos, en el bajo letra C de uno de los bloques construidos en el llamado Carril de la Farola, a unos 2 kilómetros de lo que era entonces el perímetro de la ciudad. Allí, en plena huerta murciana, fue donde se produjeron las muertes. Andrés tenía 39 años en aquella época y su esposa 38. La tragedia había tenido un antecedente 3 años antes, cuando murió la que entonces era la menor de los Martínez del Águila, una niña de 3 meses y medio. Alguien debió de tomar nota para el futuro, porque el 4 de diciembre de 1965 comenzaría una cadena imparable de muertes. Ese día falleció María del Carmen, quien muy pequeñita había pasado un principio de meningitis del que se repuso. En el momento de morir tenía tan solo 9 meses. Los días anteriores a su agonía fueron terribles. Padeció unos extraños desvanecimientos que le daban cuando su madre estaba ausente. Al auxiliarla volvía en sí con gran esfuerzo, expulsando una gran cantidad de agua que parecía imposible que hubiera podido tragar. Con el tiempo se sospecharía que alguien le tapaba las naricillas obligándola a ingerir grandes cantidades de líquido. Pero, ¿quién? En uno de sus ataques expiró María del Carmen, achacándoselo el médico a una extraña secuela de la meningitis. Pero solo 5 días más tarde la muerte volvería a visitar el Carril de la Farola. Todo esto sucedía en Murcia, una hermosa y tranquila ciudad, en el seno de un matrimonio humilde que llegaría a tener 12 hijos, porque en el transcurso de ese trágico rosario de crímenes la madre estaba de nuevo embarazada. La familia tenía entonces 10 hijos. José Antonio, de 16 años, que ayudaba a su padre en su trabajo; Manuel, de 13, que trabajaba en una fábrica de piezas para motos; Piedad, de 12, que ayudaba a su madre en las tareas del hogar; Jesús, de 10, Cristina, de 8, Manuela, de 6, Andrés, de 5, Fuensanta, Santica, de 4, Mariano, de 2, y María del Carmen, de 9 meses. Muchas bocas y cuidados para muy pocos recursos. Los Martínez del Águila eran tan prolíficos como buenos padres. No hurtaban ninguna clase de cuidados a su numerosa prole.
se coló una vecina atraída por los gritos. ¿Por qué lloras?, preguntó a la niña, que no paraba de moquear. Contestó la niña mayor: mi madre no se la ha querido llevar porque iba al médico. Anda, no llores, ángel mío. Después de consolarla, la vecina salió deprisa, dejando a la pequeña en perfecto estado. Puede decirse que Piedad salió tras ella, pues apenas tardó unos minutos. Llevaba la cara descompuesta e iba pidiendo auxilio. De nuevo, cuando entraron los vecinos, encontraron otro cadáver en la cama de matrimonio. Ahí estaba Santica muerta. Como su hermano se estremeció en brazos de Piedad, quien corrió a ponerla sobre la colcha, según creía, ya muerta. Hasta el momento las autoridades no habían dado muestras de una preocupación especial, pero el tercer fallecimiento inexplicable de un niño sano en una misma familia en solo 10 días extendió algo parecido al pánico. La justicia abrió una investigación. Los médicos internaron a toda la familia para someterla a observación. La policía comenzó a indagar. Lo primero fue practicar la autopsia al último cadáver y exhumar los anteriores. Se buscaban rastros de enfermedades letales desconocidas o intoxicaciones casuales. Sin embargo, los Martínez del Águila no mostraban signo alguno de enfermedad. El matrimonio y sus 7 hijos regresó a casa tras algo más de una semana de internamiento hospitalario, perplejos porque no se les encontraba nada que pudiera justificar las muertes y asustados ante la posibilidad de que pudieran repetirse los hechos. Los siguientes días los pasaron con un control minucioso de los niños. La madre estuvo 10 días sin salir, volcada en el cuidado de sus hijos. Animados por la apariencia de que la amenaza parecía haberse evaporado, los padres decidieron atender un asunto que no admitía demora. Fue el 3 de enero de 1966. En aquel momento, Andresín, de 5 años, había quedado como el más pequeño de los hermanos. Tal y como hicieron ante sus hermanos, quiso acompañar a sus progenitores, pero por desgracia donde iban no lo podían llevar. Eran las 11 menos cuarto del mediodía. Su madre, impresionada por todo el sufrimiento pasado, quiso ponerlo a resguardo. Lo llevó con su hija Piedad, que como siempre estaba atareada en el interior de la vivienda. El trajín de atender a 7 hermanos casi no le dejaba tiempo para nada. La madre le pidió que mantuviera al niño a su lado y que en cuanto se fueran cerrara con llave. Piedad así lo hizo. 20 minutos más tarde llegaba el hermano mayor, José Antonio, que llamó a la puerta, pero no le abrieron. Intentó entrar por el patio sin conseguirlo. Aporreó la hoja de madera hasta que salió Piedad blanca, con una sábana temblando. No hagas ruido, que el nene se ha puesto malo y se ha muerto. Como los anteriores, el cuerpecito yacía sin vida sobre la cama. Inmediatamente se mandaron muestras de las vísceras al Instituto de Toxicología en Madrid. Allí encontraron la razón de lo inexplicable. Los niños habían sido envenenados. El medio era sin duda unas bolas de cianuro empleadas en el niquelado de piezas de moto, tal vez sustraídas de la fábrica de motocicletas para la que trabajaban algunos de los Martínez del Águila. Pero ¿quién había suministrado el veneno? Después de un extenso interrogatorio y por medio de una estratagema de uno de los policías, la niña Piedad confesó. El policía la invitó a tomar un vaso de leche en un bar y fingió echarle una de las bolas de veneno en el interior. La niña intervino rápida. No, eso no, que me muero como mis hermanos. Acusó a su madre de haberla inducido, extremo que se demostró sin base. Los padres, no obstante, fueron procesados y encarcelados. Una vez finalizada la investigación, el caso fue sobreseído y puestos en libertad sin cargos. Piedad aparecía como la única culpable. Al tratarse de una menor, pasó a depender
gustas.